Capítulo 30. Bakugo Katsuki bajó del autobús, recogiendo sus maletas mientras observaba su entorno. Se frotó los ojos, intentando mantenerse despierto. Había volado de Tokio a Nagasaki, saliendo de casa con su padre en coche a las 3 de la mañana, mucho antes del tráfico y los atascos de la hora punta de Tokio. Tras recoger su tarjeta de embarque, tomó el vuelo de las 5. Aterrizó hacía menos de media hora, atravesó el aeropuerto casi vacío hasta la recogida de equipaje y luego se subió al primer autobús disponible en el carril bus de la calle. Miró su reloj mientras temblaba por la brisa del mar. Eran poco menos de las 8. El rubio levantó la vista hacia el edificio que tenía delante. Tenía el aspecto de un típico edificio de oficinas, pero el cartel de Ganorka Agency era prominente, colgado en lo alto. Katsuki cerró los ojos y se giró, caminando hacia la entrada con su equipaje a cuestas, mientras la rubia dejaba escapar un suspiro de alivio. Tras un momento de reflexión, Katsuki abrió la puerta. Hola, preguntó en voz baja mientras asomaba la cabeza. Lo recibió la visión de que las paredes eran literalmente acuarios, llenos de diversas especies marinas que Katsuki no pudo reconocer. No prestó mucha atención al canal de animales. Buenos días, dijo una voz mientras una anciana se inclinaba tras su escritorio. Parecía normal, con su cabello canoso recogido en un moño, pero tenía un ojo grande donde la mayoría tendría dos. Su ojo ciclópeo estaba tras una especie de monóculo. ¿En qué puedo ayudarle, jovencito? Katsuki metió la mano en el bolsillo y sacó la tarjeta que Orca le había dado el otro día. Estoy aquí por las prácticas. Se la entregó a la anciana, y ella sonrió radiante. Tú debes ser Bakugo-kun. Volvió a sentarse y se inclinó hacia su teléfono. Sakamoto-kun. Tienes visita. Ya voy, se oyó una voz baja al otro lado de la línea mientras Katsuki se humedecía los labios y respiraba hondo. Sintió la incertidumbre carcomerle el corazón. Katsuki percibió movimiento tras una de las paredes del acuario. La puerta se abrió y apareció la imponente y corpulenta figura de Sakamoto Kuga. El héroe de la horca, Ganorka. Entró con paso decidido, entrecerrando los ojos rojos al ver al chico rubio. Viniste después de todo. Lo hice. Katsuki asintió, teniendo dificultad para mirar los grandes ojos rojos del hombre ballena. ¿Viniste en tren o en avión? Avión. Las 3 de la mañana. No pude dormir, la verdad. Ganorka soltó una mueca, pero no con desdén. Esos vuelos son los peores. ¿Desayunaste? Katsuki se animó al mirar al hombre. Bueno, comí un sándwich de jamón y queso en el free. Ven, hizo un gesto, dándose la vuelta. Después de todo, el desayuno es la comida más importante del día, gruñó Orca mientras se daba la vuelta y se alejaba. Katsuki ladeó la cabeza, y el hombre se detuvo al mirar atrás. ¿Comillas y bien? Comillas mis cosas, dijo, extendiendo su maleta y su bolso. Comillas podemos con ello. Se oyeron algunas voces mientras unos hombres entraban a grandes zancadas, todos con trajes de buceo oscuros y máscaras. Katsuki dedujo que eran algunos de los compinches de Ganorka. Llevaremos tus pertenencias a tu habitación. Comillas ve a comer, niño. Comillas déjalo en nuestras manos. Katsuki retrocedió mientras los compañeros, con aspecto bastante sospechoso y con aspecto de secuaz, le agarraban el equipaje antes de correr por el pasillo. Orca estaba en la puerta, con los brazos cruzados y dándose golpecitos en el brazo con el dedo. El rubio captó la indirecta y se acercó trotando mientras Orca se giraba, ambos caminando por el pasillo iluminado de azul. Comillas ¿no deberíamos cubrir primero mis prácticas? Preguntó Katsuki mientras Orca los guiaba. Repasaremos contigo lo que cubriremos en esta pasantía mientras comes. Orca abrió una puerta, permitiendo que el adolescente entrara al comedor. Había mesas agradables repartidas por todas partes, donde algunas personas con atuendos formales y otras con trajes de buceo oscuros comían mientras conversaban. Comillas ¿vas a comer algo? Preguntó Katsuki, mirando hacia arriba mientras el hombre negaba con la cabeza. Ya comí. Adelante, te espero, dijo mientras se alejaba pesadamente y se sentaba en una mesa cercana. Comillas hola, jefe, dijo un compañero mientras saludaba. Hola, ¿estás preparando al nuevo becario? Comillas obviamente, cantó una señora alta, parecida a una jirafa. Orca simplemente asintió en señal de aprobación mientras tomaba asiento. Katsuki se giró, caminó hacia la fila y miró el menú. Puntos suspensivos. Muchas opciones de mariscos. Por otra parte, eran una alternativa más saludable a la mayoría de las carnes. Katsuki se conformó con la tortilla de salmón y queso con papas hash brown. Tomó un poco de leche, regresó a la mesa de Ganorka y se sentó con su bandeja.
Buena elección de tortilla. Ganorka abrió los ojos, sentado allí, con la mirada fija mientras sus enormes manos palmeadas descansaban sobre la mesa. Me alegra que hayas decidido venir aquí por tu propia voluntad. Katsuki bajó la mirada hacia su plato y tragó saliva con fuerza antes de empezar a comer. Tras un momento, habló, ¿puedo hacerte una pregunta? Puedes. ¿Cómo puedo? Oh, buenos días, Orca-san, interrumpió una voz familiar mientras Katsuki se detenía y miraba a un lado antes de que sus ojos rojos se abrieran de par en par. Tsunotori Pony estaba allí, vestida con su mono naranja con acolchados en hombros y rodillas. Su expresión alegre permaneció inmóvil antes de fruncir el ceño. Buenos días, Tsunotori. Estaba a punto de poner al día a tu compañero, respondió Orca mientras Katsuki parpadeaba. Compañero, dijeron al unísono, Katsuki en japonés y Pony en inglés. Tsunotori se quedó atónita cuando sus grandes ojos azules se abrieron de par en par al ver al rubio ceniza sentado frente al héroe ballena asesina. Katsuki comprendió por qué. Ganorka era tan grande que no debió haberlo visto. ¿Qué haces aquí? Nunca dijiste nada sobre contratar a otro becario. Katsuki habló con severidad desde su asiento. Orca se burló, poniendo los ojos en blanco. ¿Y dónde decía que no podía llevarme a más de uno? Respondió con sarcasmo. Los observó a ambos con la mirada. Esto no será un problema. Sé cómo lucharon en el festival, tanto en la carrera como en la final, pero eso fue entonces. Esto es ahora. Me explico con claridad. Orca entrecerró los ojos. Bakugo reprimió una maldición y Pony se contuvo visiblemente, enderezándose antes de que sus hombros encorvados se relajaran. Tengo que repetirlo. La voz de Orca podría haber atravesado la piedra. No señor, Pony cedió primero. Lo tengo. Me alegra que nos entendamos. Después del desayuno, comenzaremos nuestras patrullas por la ciudad. Bakugo, cuando termines, irás a tu habitación y te pondrás el disfraz. El rubio miró a la chica americana y luego al hombre ballena y asintió mientras él comía. Bien. Incógnita. Midori Izuku, otrora un chico sin peculiaridades y ahora sucesor secreto de Almi, sintió el sudor correr por su rostro. En su mano, la fuente de todo su dolor, lo observaba fijamente. Su superficie resbaladiza e intacta era resistente, pero solo por ahora. Bastaría con un pequeño movimiento y se rompería como el huevo que era. Respiró profundamente y lanzó el huevo al aire. Y con el rabillo del ojo, un filo se dirigió directo a su rostro. Rodó hacia adelante, el rayo verde de One Foral le dio la velocidad justa para esquivar la patada certera. Los ojos de Izuku brillaron, pero no había nadie allí. Espera, no, concéntrate. Levantó la cabeza de golpe y el huevo cayó al suelo. Izuku saltó, extendió la mano y atrapó el huevo justo antes de que cayera. Sí, gritó. Entonces, por reflejo, cerró el puño y el yugo se le escapó de la mano. La sonrisa de Izuku se torció antes de enterrar su cara en el suelo. No te preocupes, dijo Edgesot. El joven héroe podía imaginar la media sonrisa en su rostro. Tengo más huevos, dijo, levantando otra docena. Ese sentimiento no le sirvió de mucho. A su alrededor, los restos destrozados de la última docena de intentos por mantener el control lo observaban fijamente. La idea original era simple, mantener un control preciso, incluso en el fragor de la batalla. El desayuno de hoy no había ido bien, así que Edgesot le dio unas barritas de proteínas para picar. Cientos de palillos llenaron el bote de basura. Así que Izuku debía lanzar el huevo, atraparlo y volverlo a lanzar sin romperse mientras Edgesot le lanzaba varios golpes. Como era de esperar de un héroe del top 10, bastaba con un ataque para que Izuku lo estropeara. De hecho, varios de estos huevos salpicados se produjeron cuando Edgesot simplemente necesitaba golpearle la mano. Golpes que Izuku ni siquiera podía prever. Y eso era solo una fracción de lo que el héroe podía hacer. Izuku recordó haber leído en su wiki que Edgesot podía atacar a la velocidad del sonido e incluso más rápido gracias al refinamiento de su don. Lo que hacía allí era como un toque de amor comparado con lo que podía hacer. Le dio un nuevo significado al término pro en la cabeza de Izuku. Había visto a Almit, había visto pelear al símbolo de la paz, pero esos golpes no eran más que golpes aislados. A Edgesot solo le bastó con un pequeño movimiento para desequilibrar a Izuku. Fue asombroso verlo. La montaña que estaba entre los 10 mejores héroes. Lo haré mejor. Sé que lo harás, dijo Edgesot, mientras su ojo singular se curvaba de alguna manera en una leve sonrisa, pero preferiría que no tropieces durante tus intentos. Izuku sintió que su rostro se calentaba de vergüenza mientras sus ojos se posaban en los restos de los huevos. Gracias.
No te preocupes, Edgesot desestimó su disculpa con buen humor, estás mejorando, aunque no lo parezca. El ninja caminó hacia un lado de la colchoneta de entrenamiento y, sin esfuerzo, se sentó sobre una pierna al lado de la pequeña mesa de café con comida que uno de los compañeros del héroe había preparado en algún momento durante la prueba. Él se sirvió una galleta, mientras que Izuku solo tomó un vaso de agua. Sin embargo, dijo el ninja, creo que definitivamente podemos decir que, a pesar de que tu don tiene la capacidad de mejorar tu cuerpo físicamente, hace poco por las habilidades motoras finas. Izuku frunció el ceño, pero asintió. No tenía sentido. Almik jamás había doblado siquiera un pomo de puerta al hacer nada. El joven héroe en formación incluso había visto al enorme héroe cargar loncheras y comer sin siquiera doblar el utensilio que tenía en sus enormes manos. Pero no te preocupes, la única diferencia entre tú y él es la experiencia. Izuku saltó, aplastando el vaso de agua en sus manos. El único ojo visible de Edgesot se abrió hacia arriba. Comillas C. ¿Cómo hiciste? Estabas murmurando, dijo el héroe con un brillo travieso mientras hablaba, con una pequeña sonrisa oculta tras su máscara. Izuku se desanimó, gracias a Dios. Por un segundo, le preocupó que el héroe hubiera descubierto de alguna manera la conexión entre él y Almit. Aunque no puedo decir que sea un mal ejemplo, dijo el ninja, sus peculiaridades son bastante similares, y ser el símbolo de la paz le da experiencia más que suficiente. ¿Le has preguntado cómo controla las suyas? Izuku recordó aquellos días en la playa, donde el héroe profesional hablaba de la sensación y la adrenalina que le proporciona One for All. El día que Izuku inventó la analogía del huevo en el microondas, fue el último día que Almik fue su mentor personal. Desde entonces, su deber con Wa y todo lo demás no le dejaba mucho tiempo para el entrenamiento personal. No realmente, admitió Izuku. El consejo que el profesional amablemente le había impartido se centraba más en la sensación, en la teoría de cómo controlar el uno para todos, que en la aplicación. Lo cual, pensándolo bien, no era tan sorprendente. Almik hacía todo lo posible, pero no se podía hacer mucho cuando se hacía lo imposible y se transmitía el don a alguien sin él. Bueno, entonces, algo en qué pensar, dijo Edgesot con nostalgia. Si logras atraparlo en sus horas libres, estoy seguro de que te lo explicará. Bien, asintió Izuku. Había pasado un tiempo desde que le envió un mensaje de texto a Almik, después de todo. Alternativamente, podrías preguntarle a tu profesor de aula. Izuku se detuvo. Comillas que. La ceja de Edgesot se arqueó hacia arriba. ¿Tu profesor es Eraserea, correcto?, preguntó, a lo que Izuku asintió. Bueno, entonces podrías simplemente preguntarle. ¿Comillas de en serio? De hecho, dijo Edgesot, cuesta un poco sacarle algo a Eraserea, pero al final te da suficiente información con la que trabajar si cree que es lógico. El ninja echó un vistazo rápido a la taza de Izuku. Es difícil trabajar con él, pero tiene buenas intenciones, y con su ayuda, estoy seguro de que algún día podrás igualar a Almit. O el ninja hizo una pausa, con un destello desafiante en sus ojos, ¿estás dispuesto a superarlo, en lugar de conformarte con ser como él? El sucesor de uno para todos asintió. Era lo que Almik le había confiado, después de todo, ser el siguiente portador de un don que se transmitía de generación en generación y protegía a todos. Bien, dijo Edgesot alegremente, odiaría ver a la próxima generación sin su admiración. Necesitaremos una nueva alma que tome el relevo muy pronto. Izuku sintió que se le helaba la sangre cuando el único ojo visible de Edgesot lo encontró. Almit, a pesar de su poder, no es inmortal, dijo con tristeza. Izuku solo pudo mirar fijamente mientras el ojo solitario del héroe mayor se nublaba. Para empezar, solía tener más pelo, dijo, intentando bromear. Es tan rápido y fuerte como siempre, pero no podemos quedarnos de brazos cruzados esperando que Almik siga siendo efectivo lo suficiente para resolver todos nuestros problemas. Me da miedo pensar en un día en que tengamos que salir a la calle sin él de nuestro lado, sin su ejemplo, pero sucederá, un día de estos. Se puso de pie, sacudiéndose algunas migas. Ponte el traje, vamos a patrullar. ¿Comillas y ya? Sí, dijo Edgesot sin dudarlo un instante. Tu motricidad fina sigue mejorando, pero tu velocidad y atención en general son mejores de lo que crees. Así que, para tu última lección de hoy. El ninja se lanzó hacia adelante, doblando todo su cuerpo en un solo punto. Un cañonazo sonó en el dojo, e Izuku tuvo que protegerse los ojos. Parpadeando para alejar el polvo, levantó la cabeza de golpe hacia Edgesot, que descansaba en el borde de la ventana. Mantenga. Izuku sintió que sus piernas temblaban, pero sonrió como si estuviera destinado a hacerlo.
Comillas bien. Incógnita. Momo bebió a sorbos el batido de proteínas especial que le habían preparado los cocineros mientras descansaba en su habitación. Vestía ropa informal, ya no llevaba su aori empapado en sudor, pero le dolían los brazos. Había seguido las instrucciones de Musa y había creado más cuchillas para llenar el mango hueco hasta que se agotó el tiempo. Miró a un lado y vio la ranura en el mango que le permitía rellenar ese hueco con las cuchillas. Tomarse el tiempo para limpiar el dojo, que ahora albergaba una montaña de cuchillas sin filo, le tomó un minuto, pero no fue insignificante. Recordaba haber hecho ejercicios similares en el gimnasio familiar, junto a su casa. Estaba acostumbrada a quemar los músculos de esa manera, pero sentía los brazos sin vida. Dudaba que Musa la dejara continuar con el entrenamiento con espada, ya que solo le haría trabajar los brazos al límite. El sobreentrenamiento era un problema y eventualmente llevaría a la degradación muscular. Contemplar lo que Musa desearía que entrenara la hizo reflexionar. Después de limpiar el dojo y ducharse, tomó el batido de proteínas para ayudarla con la recuperación. Era grande, aproximadamente medio litro, ya que estaba a mitad de camino. El hecho de que también tuviera sabor a fresa y plátano ayudó. Estaba delicioso. Dejó escapar un suspiro, mirándose las manos e hizo una mueca. Se le formaban bultos y llagas en las palmas de sus delicadas manos. Habían empezado a salirle callos de tantos golpes y empuñaduras de la empuñadura de la espada. Sin dolor no hay ganancia, murmuró para sí misma, tomando otro sorbo profundo y dándose la vuelta en la cama, ya que ahora tenía tiempo para sí misma. Que Momo trabajara con una de las 10 mejores heroínas profesionales era increíble. Había recibido muchísimas ofertas, pero saber que una de las mejores de Japón estaba interesada en ella la llenaba de vértigo y de orgullo. Extendió la mano para coger su batido, pero le dolían los brazos al hacer una mueca. Con una pajita, la metió en el vaso y bebió de ahí. Queriendo estar al tanto de las últimas tendencias, miró su teléfono y vio que el chat grupal no estaba tan activo como antes. Sin duda, todos estaban trabajando duro en sus prácticas. Al observar el ciclo de noticias, arqueó una ceja en su muro de redes sociales. Comillas, el compañero de Mirko hizo clic en el hilo y levantó la vista. El GIF mostraba al héroe conejo, Mirko, sonriendo y recorriendo el horizonte de Tokio a grandes saltos. Y detrás de ella, balanceándose y corriendo entre los edificios, estaba Peter. Y nada menos que con su traje nuevo. No era la armadura metálica que llevaba durante las pruebas de batalla y el examen práctico, sino que parecía más ajustada y de malla, combinada con una combinación de colores azul y rojo en lugar de azul, rojo y dorado. Parecía que estaban en Kureito, el distrito más al sur de Tokio. No estaba Mirko en Endo, al noreste. Por otra parte, se sabía que Mirko viajaba por todo el país y, en ocasiones, hacía una revolución en los alrededores de Tokio. Aunque, pensándolo bien, necesitaba hacerle una pregunta rápida a Peter. Tan rápido como pudo, sacó su teléfono y le envió un mensaje. Peter, si puedes, podrías llamarme. Quiero hablarte de algo importante. Se trata de tu fórmula nuevo. Enviar. Momo suspiró aliviada mientras cerraba los ojos mientras yacía en el futón. De repente, su teléfono vibró, para su sorpresa, mientras él la miraba. Hola Momo. ¿Qué tal? Háblame. Y antes de que preguntes. Vaya, gaviotas. En fin, ahora mismo estoy con el sistema de voz a texto. Lo conecté con mi nueva máscara y demás, así que no te preocupes si escribo y me balanceo. Es como. Guau, qué grande es esa ballena. Guau, qué bala de cañón. En fin, es como ese aparatito Bluetooth que traduce tu voz mientras. Ay, Mirko, más despacio. Voy a tener que darle a todo. Ja, ja, ja. Así que sí, ¿qué tal? Peter-san estaba lanzando telarañas y. ¿Mensajeando? Y, por lo que parecía, también corría junto a un cuerpo de agua. Su nueva máscara estaba integrada con su teléfono. Lo llevaba consigo. Volvió a mirar el GIF y, desde ese ángulo, no vio dónde guardarlo. Bueno, si estás de patrulla, quizás podríamos hablar más tarde. No quiero distraerte. Solo para una respuesta instantánea. Tranquilo. No te preocupes. Podemos hablar esta noche o mañana por la noche. Los ojos de Momo se iluminaron. Cuando puedas, llámame. Me gustaría hablar contigo sobre tu fórmula web y tus patentes. Por favor. Esperó, viendo cómo la burbuja de respuesta se movía, indicando que Peter estaba hablando. Por mucho que quisiera hablar del festival deportivo, debería ser en persona. Hay, patentes. Importante. Hola, gente de la Lua.
Disculpen el susto, respondió Peter unos 30 segundos después, y Momo se dio cuenta de que había chocado con una grúa de construcción y se había llevado un pequeño susto. Momo no pudo contener la risa mientras lo imaginaba. Te diré algo, podemos hablar más tarde esta noche. Quizás podamos organizar algo. ¿Te parece bien, Peter?, preguntó mientras estiraba los brazos doloridos. Sí. Hay más para saltar. ¿Cuántos barcos hay aquí? Dios mío, dale un respiro. Espera, van al distrito mañana. Salto de barco. Ahora van al puerto de Tokio. Bueno, Peter estaba trabajando duro en la patrulla. Ella sonrió al dejar el teléfono. Aún así. ¿A qué se refería Peter con eso de intercambiar mensajes y tener relaciones sexuales? ¿Lo había hecho antes en Estados Unidos? Por otra parte, sus leyes de don eran mucho más laxas que las de Japón, pero hacer algo de ese calibre, combinado con su experiencia, su traje de araña de hierro y sus increíbles poderes. La mente de Momo vagó mientras comenzó a reflexionar más sobre su amiga y representante adjunta, tomándose el tiempo para descansar y relajar sus músculos mientras hacía lo que la mayoría de las chicas hacían y miraba las redes sociales, y... Espera, era Hiro ahora. Con Death Arms, nada menos. Por otro lado, con la exposición del festival deportivo y el ataque de la USJ, sus rostros se estaban volviendo más conocidos en diversos círculos. Sus dedos comenzaron a volar mientras le escribía a su amiga. ¿Comillas vas a patrullar el primer día? Coma preguntó antes de dejar el teléfono a un lado y levantarse. Momo bajó la mirada. Aunque entendía la importancia del entrenamiento, con suerte Musa-san podría llevarla de patrulla y. Su teléfono sonó y la belleza de cabello negro miró hacia abajo y tomó el teléfono, sorprendida de ver que Hiro había respondido. Sí. Entonces estás en la oficina de Musa, respondió Hiro. Sí. Solo me relajaba después de entrenar. Así te encontré en las redes sociales. La respuesta de Hiro fue rápida. ¡Ay, caramba! Acosadores. No pueden dejar a la gente en paz ni siquiera cuando están en la escuela. Bueno, supongo que ese es el precio de la fama, o la notoriedad. De todos modos, ¿cómo has encontrado tiempo para enviar mensajes de texto mientras estás de patrulla? En un descanso. Death Arms me ha estado dando la lata por todo Musutafu. Por suerte no tengo que vivir en la oficina, pero tengo que llegar muy temprano para compensar. Además, trabajo cerca del Monte Lady y el Bosque Kamui, así que, por ahora, todo bien. Momo sonrió, contenta de ver que a su amiga le iba bien. Hirou seguía escribiendo. ¿Y tú? Deberías estar haciendo cosas geniales en el top 10. Bueno, he estado entrenando casi todo el tiempo. Relajándome y recuperándome por ahora antes de que Musa-san regrese de una patrulla. La verdad es que me da un poco de envidia. Bueno, si tu carrera de héroe es aburrida, algo anda mal, ¿no? Y además, te estás volviendo más fuerte. No me puedo quejar. Momo frunció el ceño mientras se sentaba en su futón. Lo sé, pero me gustaría estar ahí fuera ayudando a los demás. Creo que Musa-san me llevará de patrulla pronto, supongo que solo estoy un poco nervioso intentando ponerme al día con todos. He oído que Asui trabaja para Selkie y que es básicamente una empresa de héroes de la Guardia Costera, mientras que Uraraka seguramente debe estar aprendiendo el terreno con las Build Pussycats. Y sabemos que Peter está bajo las órdenes de Mirko y sabemos cómo se desplaza. Y solo estoy haciendo entrenamiento físico y de don. Es como si nunca hubiera salido de la escuela. Bien patrullando y ganando experiencia, practicando y fortaleciéndote. Lo harás genial, Yao Momo. Mantén la cabeza en alto. Ya casi se acaba el descanso. Hablamos luego, ¿vale? Claro. Que tengas una buena patrulla. Hirou. Momo dejó el teléfono a un lado y se levantó, caminando hacia el baño que daba a su habitación. Se había acostumbrado a cepillarse los dientes 3 veces al día, si podía, al entrar. Abrió su neceser y sacó pasta de dientes y un cepillo de dientes especial. Primero se cepilló, dedicándose unos 2 minutos antes de usar el hilo dental. Usando su don, su dedo brilló al pasar el fino hilo dental a toda velocidad. Más rápido de lo habitual, lo que hizo parpadear a Momo. Cuando tuvo una buena cantidad, la inspeccionó. Conocía los materiales necesarios como la palma de su mano gracias a la práctica de su madre. Si bien hacer cepillos de dientes sería ilógico, ya que los mejores requerirían una comprensión más precisa, el hilo dental era increíblemente fácil de producir, y producir una cantidad como esta le tomaría como máximo 2 o 3 segundos para que le durara todo el día. Parecía que un buen trozo de hilo dental había salido disparado de su dedo en poco menos de 2 segundos, si no en 1.
Al mirarse la mano, Momo empezó a comprender mientras sus ojos de obsidiana se iluminaban. Radiante, se puso a limpiarse con hilo dental, limpiando cada rincón antes de hacer gárgaras con Listerine. Volvió a su habitación y se puso ropa interior deportiva nueva, además de una Ori de entrenamiento nuevo que guardaba en el armario de la ropa blanca. Salió y se dirigió al dojo, pero no llevaba consigo su espada hueca. En la mano, conjuró un cronómetro. Cada uno se fortalece a su manera. Un descanso de vez en cuando nunca viene mal, y aunque no puedo sobrecargar mis músculos hasta el punto de sobreentrenar, dijo Momo mientras abría su Aori sobre su vientre descubierto y conjuraba un enorme cañón obús. Recordó cómo, durante la carrera, tardó unos 10 segundos. Su cronómetro estaba puesto cuando retrocedió al ver el aparato militar caer al suelo. Lo cronometró mirando el reloj. 10:24 segundos. Aún puedo mejorar mi don. Sonrió mientras corría hacia el intercomunicador justo afuera del dojo. Presionó el botón que comunicaba con la cocina. Disculpe, Matsumoto-san. ¿Está ahí? Soy yo. ¿Es usted Yao Yorozu? Preguntó el jefe culinario al otro lado de la línea. ¿En qué puedo ayudarle? Quisiera más batidos de esos, por favor. Los de recuperación, para el crecimiento muscular y con un montón de calorías, dijo Momo con anticipación. Y puedes subirlos al piso de arriba, cerca de la oficina de Musa-san, junto al dojo. Voy a entrenar y los necesito para practicar mi don. En camino. Puedo cambiarles el sabor si quieres. Tomar más batidos de vainilla puede hacer que la detestes para siempre cuando termines tus prácticas, jeje, el chef juguetón rió entre dientes. ¿Qué sabores tienes? 31. Perfecto. No te cortes con ellos Haz uno de cada, por favor. Momo le agarró la mano mientras levantaba el codo, preparó el cronómetro y, con el temporizador activado, conjuró una varilla de acero. Normalmente tardaban entre 3 y 4 segundos en salir de su hombro. Tiempo. 3,43 segundos. Después de todo, planeo hacerme plus ultra, terminó mientras regresaba al dojo. Se sentó y cerró los ojos, dejando el cronómetro a un lado y con las manos extendidas. Tenía las piernas cruzadas, los antebrazos apoyados en los muslos y las rodillas, con las palmas hacia adelante. Con la nutrición y los futuros lípidos a la vuelta de la esquina, no se contendría. Era hora de crear objetos que conocía desde cero. Respiró hondo y cerró los ojos mientras se esforzaba por despejar la mente. Ignoró la luz de la ciudad. O el sonido del aire acondicionado. Ignoró sus pensamientos. Sus preocupaciones por sus amigos. Las dudas de su familia. Concéntrate en las varas de acero. Ten esa imagen en mente. Si pudiera dominarla, podría conjurar otros objetos en un instante. Sus manos comenzaron a brillar, y las varillas de acero empezaron a dispararse en intervalos de 3 segundos una y otra vez al caer y resonar en el tatami del dojo. Esperaba que Musa-san no se molestara demasiado, pero estas creaciones podrían servir como chatarra adicional para los herreros de abajo. Concéntrate. Crea. Conjura. Respira. Concéntrate. Crea. Conjura. Respira. Momo mantuvo esa rutina hasta que escuchó los primeros golpes en la puerta, con varios temblores esperándola y un piso lleno de tuberías. Incógnita. Los dedos de Souta revoloteaban sobre el teclado. 2 días después de empezar las prácticas, Souta apenas había terminado el primer borrador del examen final. 1000 preguntas le daban vueltas en la cabeza, pero de alguna manera, entre el café y el lejano sonido de los gritos de Hisashi, logró concentrarse en los exámenes el tiempo suficiente para terminar un borrador con el que estaba bastante satisfecho. La prueba escrita era estándar en el plan de estudios de la UA, pero Aizawa se aseguró de plantear preguntas tangencialmente relacionadas con las experiencias de los estudiantes. Es decir, la USJ. Por doloroso que fuera, era la referencia más cercana que la mayoría tenía al combate en vivo. Cualquier lección que pudieran extraer de esa situación debía ser extraída a gritos y patadas si era necesario. Las preguntas eran discretas, por supuesto, lo último que necesitaba la escuela era hablar de un estudiante sufriendo un ataque de pánico en medio de un examen escrito. Las preguntas de ensayo indicaban que el estudiante podía elegir responder como mejor le pareciera y con sinceridad. Además, la parte escrita del examen final de la UA solo representaba aproximadamente 1/3 de la calificación total del examen final. El examen práctico, sin embargo, fue otra historia y el verdadero meollo de la final. En años anteriores, se enfrentaron a diversos centinelas proporcionados por Power Loader. Este año, sin embargo, necesitaban algo más personal y desafiante.
Bakugo, Todoroki, Midoriya, Parker y muchos de sus compañeros harían picadillo a cualquier cosa que no fueran los puntos cero. Y aún así, los puntos cero serían destrozados en minutos. Y Souta ni siquiera sabía si tenían suficiente presupuesto para conseguir tanto metal sin reciclar una de las ciudades de práctica. Aunque, pensándolo bien, no sería mala idea. No es que fueran a usarlo para nada más, y con la pequeña loca de Power Loader consiguiendo las llaves de su taller. Jesús necesitaba una siesta. Dejando a un lado su portátil un momento, Souta dejó escapar un largo suspiro. Una siesta rápida para despejarse y luego de vuelta al trabajo. O al menos, un descanso de la escuela en general. Una idea terrible, considerando el trabajo que aún quedaba por hacer, pero fue una que se le metió en la cabeza. Sobre todo cuando notó la pila de manga al borde de su escritorio. Había tirado los volúmenes allí después de su conversación con Fukuda, sus obligaciones le exigían no mirarlos después. Ahora, había algo de tiempo, aunque solo fuera para mantenerse cuerdo. Cogió el primero y examinó la portada mientras leía con pereza las decenas de títulos que entretenían a la juventud actual. Historias shounen y shoujo estándar, la mayoría intentando recuperar la magia del manga antes de la aparición de las peculiaridades. Dicho esto, Souta debía reconocer el mérito. Incluso con la aparición de las peculiaridades, y con las noticias cada vez más parecidas a un anime hecho realidad que a la mayoría de las series, los autores tuvieron que adaptar sus medios para sobrevivir. Exigía creatividad, dedicación y persistencia, tres cualidades que Souta apreciaba. Lo que no pudo apreciar fueron las premisas poco interesantes. Los mortales que luchan en un torneo contra dioses de antaño, pasan. Otro tipo más con la inteligencia de un ladrillo rodeado de un harén de deseos que incluye mechs de aspecto ciertamente interesante, de nuevo, paso. Una historia de un robot, un hechicero y un niño araña con un diseño familiar en el pecho caminando por las ruinas de una ciudad post-apocalíptica. El cansancio abandonó a Souta en un instante, y se sentó perfectamente derecho en su asiento, con los ojos muy abiertos. Se quedó mirando la historia, aracnofobia. Aparecía un hombre de metal, un hechicero y luego la gran imagen del niño araña con el diseño en el pecho en el centro. En la esquina, un eslogan celebratorio decía, incluso derrotados, siguen adelante para vengar todo lo que perdieron. Era el capítulo del primer aniversario, con una página a todo color que celebraba el éxito de la historia hasta el momento. Vio que detrás del trío venía un hombre puercoespín con aspecto de vaquero, con innumerables púas. Una niña mantis religiosa con los ojos vendados, parecida a una de las alumnas de Vlad. Y un hombre corpulento, lleno de tatuajes y dos cuchillos. Esto le permitió a Souta ver un diseño familiar de rojo, dorado y negro que lo miraba fijamente. La armadura del protagonista. Un momento, reconoció esa armadura. El diseño coincidía con el original de Parker punto por punto. Pero, ese habría sido un diseño con derechos de autor, ya que estaba registrado como parte de su disfraz de héroe. No, tenía que estar seguro. Aizawa colocó su portátil frente a él y, tan rápido como pudo, revisó los archivos estudiantiles. Cada estudiante tenía un archivo específico, un resumen simple de sus habilidades para que los posibles candidatos a prácticas supieran a qué se enfrentaban cuando acudieran a ellos. Aizawa abrió el archivo de Parker y luego hizo doble clic en el archivo de vídeo titulado Examen de ingreso. Tenía que asegurarse de que su memoria no le jugara una mala pasada. Ni siquiera 2 segundos después, detuvo la grabación de una imagen familiar. Un niño con armadura metálica se balanceaba por la ciudad a punto de estrellarse contra un falso villano con la fuerza de un tren de carga, con sus patas de araña metálicas extendidas. Con un toque, hizo que la imagen se acercara al pecho del estudiante. Cambió su asiento y cuidadosamente puso la página a color de la revista de manga y el feed uno al lado del otro. Fue como comparar las imágenes en un espejo. La misma insignia de la araña. De ninguna manera, se dijo Souta a sí mismo. Tenía que serlo, solo había un número limitado de maneras de dibujar un emblema de araña en el pecho y hacerlo práctico. Souta bajó la mirada y casi dejó caer el manga al leer el nombre del autor. Su corazón se paró. ¿Araki? No había héroe en el submundo que no conociera a Araki Hyu, el dibujante de sueños. Sus apuntes sobre cómo seguir un caso se enseñaban en academias de policía de todo el país e incluso más allá. Estaba jubilado, tras haberse dedicado al manga por puro aburrimiento. Aún así, seguía trabajando, siendo uno de los mejores detectives de Japón. Diablos. Incluso Endeavor estudió con él en sus mejores momentos.
Algunos dicen que Todoroki Enji era tan buen héroe número 2 gracias a su aprendizaje con Araki. Souta estaría de acuerdo. Después de todo, cuando era estudiante de primer año en la clase 1A, su primera pasantía fue con el mismísimo Araki Hyou. No era un héroe profesional ostentoso, sino un detective astuto cuyo don contribuyó a desmantelar innumerables bandas criminales a lo largo de los años. Y según los rumores, seguía trabajando como asesor de casos, siempre que el caso en cuestión le diera suficientes ideas para el manga en el que estuviera trabajando, ya que lo había visto todo. Souta accedió rápidamente a los registros de seguridad pública disponibles para el gobierno y los héroes profesionales e hizo una búsqueda rápida del último trabajo de Araki. Tras un segundo, el nombre apareció en la pantalla. Departamento de Policía de Musutafu, bajo las órdenes del jefe Fukuda, y la fecha. El mismo día en que se presentó el informe de Parker. Habló para sí mismo mientras sentía una oleada de adrenalina. La clase de adrenalina que anhelaba como héroe clandestino cuando finalmente resolvía un caso. Souta arrojó el manga a un lado al instante, lo que le dio vía libre para marcar el número de la editorial de Araki. El teléfono sonó 2 veces y una voz femenina preguntó. Su salto, ¿cómo? Soy el héroe profesional Eraserea, interrumpió Aizawa, ignorando el jadeo del otro lado de la línea. Tengo algunas preguntas sobre el manga de Araki Hyou. ¿Un héroe profesional? ¿Puedo? Aquí está mi código de identificación, dijo Souta, mostrando su identificación, que lo confirmaba como un héroe profesional que podía acceder a ciertos registros cuando la gente estaba recelosa. Ahora, me gustaría hacerle algunas preguntas, ojalá al mismísimo Araki-sensei. Souta lo habría llamado él mismo, pero Araki solo lo contactaba a través de terceros. Intentando mantener un perfil bajo. Eso, y que no tenía el número de teléfono de Araki después de tantos años. Ya veo, bueno, Eraserea-san, me encantaría ayudarte, pero Araki-sensei no está hoy. Solo viene a la editorial cuando entrega sus manuscritos para la revista mensual. La recepcionista respondió y Souta cerró los ojos. Tenía sentido. Con una peculiaridad como el sueño de dibujo, Araki se había convertido en blanco de las organizaciones criminales en decadencia, y algunos villanos podrían aspirar a hacerse un nombre si lo veían demasiado en público. Comillas, supongo que tampoco tienes su dirección, preguntó Souta. No, señor, no nos ha dado una dirección de facturación. Solo acepta pagos en efectivo. Souta asintió mientras tomaba algunas notas a un lado. Ya veo, ¿sabes cuándo llegará?, preguntó, mirando el calendario con el bolígrafo listo para esta semana. Me temo que será el mes que viene. Ayer entregó el manuscrito de este mes. El moreno se tragó una maldición y respiró por la nariz. Bueno, entonces. ¿Publican su próximo número a principios, mediados o finales de mes? Comienzo, señor. Souta miró el calendario. Próximo junio, primer fin de semana. ¿Funciona el primer sábado de junio? Viene los viernes. ¿Te sirve de algo? Sí. Muchas gracias. Estoy trabajando en un pequeño proyecto y me gustaría su consulta. Bueno, buena suerte con eso. Araki-sensei es muy voluble en cuanto a cuando decide consultar y ayudar en casos penales o litigiosos, señor. Oh, no te preocupes. Souta miró el video pausado de Peter Parker clavando un triple durante la práctica. Tengo uno que le interesa. Gracias de nuevo, colgó y respiró hondo. Muy bien, Parker, el mes que viene, llegaré al fondo de tu asunto, murmuró. Pase lo que pase. La mirada cansada de Souta se dirigió a los papeles del examen final mientras minimizaba la señal de video. Tengo que terminar el examen final, y cómo ponerte a prueba de verdad. Incógnita. Comillas, sí, gritó Peter al saltar desde la proa de un carguero petrolero, disparando una telaraña y balanceándose sobre el agua mientras su mano rozaba la superficie. Llegó a la cima del columpio y dio una voltereta, aterrizando encima de un carguero mientras perseguía la señal tan familiar de Mirko. En su júbilo, se había quedado atrás otra vez. Corrió por encima de los contenedores mientras saltaba antes de ver su silueta saltarina. Comillas, como diría Jacksepticeye, parkour extremo, gritó mientras saltaba a lo alto de una grúa de carga y corría por la viga de hierro en la parte superior. Tus niveles de endorfinas están por encima de lo normal, Peter, le dijo Karen al oído mientras saltaba, observando un rascacielos cercano al ver a Mirko correr por las calles. Disparó una telaraña y se balanceó desde el rascacielos mientras cruzaba el otro extremo del puerto de Tokio. Balanceó y tiró, lanzándose más alto mientras daba vueltas y piruetas en el aire. ¿Qué ganas tenía de llegar a Shinjuku? Con tantos edificios para columpiarse.
Giró y aterrizó desplomado mientras corría a toda velocidad por la acera, con Mirko aún a unos 50 metros de ventaja. La gente pasaba rápidamente junto a ellos, y Peter apenas podía distinguirlos. Finalmente, poder soltarse, balancearse y sentir el aire debajo de él y correr sin preocupaciones. Era como estar de nuevo en Nueva York, y pensar en el día en el que se graduó y se convirtió en profesional hizo que Peter salivara. Muchas gracias, señor Fukuda. Pensó mientras saltaba a una farola y salía disparando una telaraña al ver a Mirko saltar sobre autobuses y subirse a un edificio de oficinas. La vio hacer un gesto con la mano al mirar hacia atrás, instándolo a seguirte. Te pille. Despegó en lo más alto del columpio y gritó un comillas ya mientras giraba en el aire, reajustándose cuando Mirko en el suelo lo saludó. Aterrizó en el suelo, dando una voltereta hacia adelante y se detuvo antes de ponerse de pie de un salto. Peter sonreía de oreja a oreja. Comillas qué divertido. Apuesto a que sí, dijo Mirko con una sonrisa burlona, con las manos en las caderas mientras miraba al chico estadounidense más alto. Te oí gritar y ulular desde que cruzamos el distrito de Taikogaina. Jeje, sí, Peter sonrió tímidamente. Es que hace mucho que no hago esto, Ah, ya lo sé. Tus aterrizajes fueron un poco inestables, pero no es tu primera vez, lo señaló Mirko. Adivina, allá en Estados Unidos te dedicaste a la justicia por tu cuenta, ¿verdad? Peter se animó, parpadeando. Sí, acabo de decir eso, ¿verdad? Sí. Y relájate. Mirko agitó su mano enguantada frente a su cara mientras su físico color caramelo brillaba con una fina capa de sudor. No voy a informar nada. Lo que hiciste en Estados Unidos no significa mucho aquí. Bueno, al menos para mí, señaló hacia arriba y Peter siguió su señal, viendo un restaurante de Beef Bowl. Satonaka's Bowl era el nombre del establecimiento. Podía sentir a la gente detenerse y mirarlos mientras muchos tomaban fotos y hablaban entre ellos. Comillas mierda. Es el héroe número 7, Mirko. Comillas Dios mío, ella es increíble. Bah, ella es demasiado sexy para este mundo. Comillas pero ¿quién es el tipo con aspecto de araña que está a su lado? ¿Es su cita? Comillas de ninguna manera. ¿Por fin va a contratar a un compañero? Comillas parece que está atrayendo a mucha gente, escribió Karen mientras Peter se animaba, mirando las letras que se leían en su ¿Por qué no había hablado como siempre? Los conejos tienen orejas increíbles. No querrás explicárselo, ¿verdad? Peter asintió levemente. Que no se enteren los críticos de héroes, o se tropezarán con ellos y te atacarán. Vamos a comer. Peter miró el reloj en su Eran las 12:30 después de todo. Claro, dijo con una sonrisa mientras seguía al héroe conejo al interior, ignorando a algunos que hablaban solos al entrar. Parecía un agujero normal en la pared cuando la gente levantó la vista. Peter arqueó una ceja ante la repentina atención y se mordió el labio inferior bajo la máscara. Mirko simplemente sonrió y saludó a todos mientras murmuraban y cotilleaban. Comillas solo es un becario. Le estoy enseñando el oficio mientras doy un paseo por el vecindario. Nada de compinches ni nada, dijo Mirko. Bueno, vinimos a picar algo antes de reanudar nuestras rondas, así que respeten nuestro espacio y que nadie se lleve un dedo del pie. Comillas un sándwich de dedos, pensó Peter mientras la seguía al mostrador. Una chica de pelo corto y rubio con gorra se reventó una burbuja de chicle mientras observaba con relativo aburrimiento al héroe del top 10 frente a ella. Ah. Mirko especial preguntó con franqueza mientras se dirigía a la caja registradora. Me conoces muy bien. Está Satonaka. Está atrás, sabe qué hacer. Los ojos marrones de la chica se volvieron hacia Peter. Comillas ¿qué desea, señor? Bueno, Peter miró el menú y entrecerró los ojos. Pide una cantidad grande, necesitas las calorías para aguantar el día, reflexionó Mirko. Oye, Mirko, ¿quién es este tipo? Preguntó la cajera mientras Peter se animaba, con un tono de voz ahora emocionado, dejándose llevar por el aburrimiento. Espera, ¿tú eres ese chico americano, Peter Parker? Te reconozco del Festival Deportivo de la UA. Eres Spider-Boy, ¿verdad? Sintió de nuevo la mirada de la cajera mientras le daba palmaditas en las mejillas. Spider-Man. La chica simplemente hizo una burbuja y se encogió de hombros. Está bien, ¿qué te traigo? Puntos suspensivos. Bueno, solo necesitaba superar el hecho de que las identidades secretas ya no significaban nada. Solo, la XL doble carne, por favor, ordenó Peter mientras ella la servía. Cárgalo a mi empresa, ya sabes el número. Mirko saludó con la mano mientras se alejaba, indicándole a Peter que la siguiera.
Se sentó en la primera mesa disponible. Peter se sentó frente a ella. Entonces, ¿vienes a menudo? O sea, si tienes un plato secreto en el menú que lleva tu nombre. Sí. Uno de mis lugares favoritos. Mirko se recostó y se estiró cuando un hombre pasó con vasos y los llenó de agua. Por fin. Bebe e hidrátate, Parker. En patrullas como esta, conviene estar bien de energía. No te serviría de nada pasar hambre o deshidratado en el trabajo. Claro. Peter levantó el borde de la mascarilla, tomó el agua y bebió a sorbos mientras Mirko bebía de su vaso justo frente a él. ¿No te quitas la máscara, preguntó sonriendo. La verdad es que no. Todavía, me estoy acostumbrando. De vuelta en casa, se aseguraba de estar en un lugar apartado antes de pensar siquiera en quitarse la máscara. Claro, podía quitarse la mitad para comer o beber algo rápido, pero cenar tranquilamente con su disfraz de Spider-Man y con gente que ni siquiera sabía su nombre, aún no podía quitarse esa sensación incómoda. Está relacionado con tus cosas de justiciero que hiciste en Estados Unidos, ¿verdad? Más o menos. Tuve que mantener mi identidad oculta por aquel entonces, desconocía todos los detalles, y las leyes de justicieros que Peter había estudiado al llegar a este mundo le indicaban que Estados Unidos era más indulgente con el vigilantismo, dependiendo del contexto, que Japón. Era algo parecido a lo que recordaba de las leyes de armas. Por otro lado, Estados Unidos fue la cuna de la profesión de héroe, ya que se inspiraba en los cómics y demás. Después de un incidente, bueno, me encontré aquí. Tuviste que escaparte, molestar a la gente equivocada. Peter frunció el ceño y suspiró. No es que tuviera elección. Bueno, no es que te estés marchitando y muriendo. Te estás defendiendo sola, y me obligaste a esforzarme de verdad. Peter volvió a mirar a la sonriente mujer de pelo blanco. Pocos pueden seguirme el ritmo cuando estoy a la fuga. Entonces, ¿querías que fuéramos a patrullar por Tokio para ver si podía seguirte el ritmo? Más o menos. Sabía que eras rápido, lo vi durante el festival deportivo. Mirko estiró los brazos. Pero siempre ibas en cabeza. Quería ver cómo reaccionabas cuando ibas detrás de otro, y lo manejaste bastante bien, salvo las veces que te oí murmurar y perder la concentración. Peter palideció. Sí, conversación a texto. Ese sí, solo estaba hablando conmigo mismo. Jeje. Eso también lo noté durante el festival. Te encanta hablar, joder. Mirko la miró con lascivia, y ella se inclinó hacia adelante. Claro, pudiste respaldarlo, pero aún así fue una distracción. En fin, movió las orejas y se tensó al ver a Peter fruncir el ceño. Afuera del restaurante, un coche pasó zumbando, infringiendo todas las normas de velocidad habituales. También se oían sirenas a lo lejos. Mirko se levantó de su asiento y salió corriendo del restaurante, seguida de cerca por Peter, mientras la gente se sobresaltaba. Al unísono, miraron hacia la calle y vieron como una furgoneta casi se estrellaba contra el tráfico que venía en dirección contraria. Sin palabras, Peter supo qué hacer al ver llegar a toda velocidad los coches de policía. Su mentor saltó por encima de un edificio, mientras Peter seguía el ritmo de una telaraña. Se balanceó sobre él, vigilando la furgoneta lo mejor que pudo. Mirko aterrizó con fuerza contra un edificio cercano, y al parecer, esa fue la señal de que el conductor debía pisar a fondo. La camioneta arrancó y había demasiada gente en la calle. Peter desenrolló una telaraña, lanzándose sobre el tráfico. Se agarró a una farola, usándola como plataforma de lanzamiento para saltar a la acera. Paralelamente al suelo, lanzó una telaraña entre los dos postes, tanto desde el que se lanzó como junto al que aterrizó, creando una valla que impedía que alguien cruzara la calle. Varias personas gritaron de sorpresa, pero eso era mejor que ser atropelladas. La camioneta giró bruscamente y se fue por otra calle antes que arriesgarse a quedar atrapada en una red gigante. Otro golpe lo devolvió a la cima, más cerca de la camioneta. Un cosquilleo le recorrió la espalda antes de tirar de su telaraña para elevarse, y vio a Mirko volar hacia donde él había estado. Cuidado, gritó en inglés. Tienes tu precognición. ¿Estás bien? Gritó al llegar a la carretera, corriendo como un rayo tras el vehículo delincuente. Más adelante, la furgoneta se acercaba a una intersección, con una docena de coches ya en el carril contrario del mediodía. No había tiempo suficiente para adelantarse, ni para sacarlo por un lado sin poner en peligro a nadie. Así que lanzó dos líneas de correas que se engancharon a la parte trasera del chasis de la furgoneta. Mirko gritó mientras ella miraba hacia atrás, saltando hacia él mientras Peter volaba. Al instante, el héroe con temática de conejo estaba a su lado. Cortó las líneas y ella las agarró, conectándolas a la planta de sus pies.
La camioneta estaba a punto de atropellar a alguien que se había caído en el paso de peatones. Se tensaron en el instante en que el aeroconejo se estrelló contra el suelo, arrancando el asfalto. Se hundió unos 60 centímetros, y la palanca obligó al coche a detenerse bruscamente entre sacudidas y traqueteos. Mirko se movió un poco, pero la furgoneta se detuvo metros antes del cruce, al igual que el aterrorizado individuo acurrucado tras su maletín. Peter aterrizó junto a la ventanilla del conductor de la furgoneta y vio que ambos pasajeros habían salido, golpeados contra sus airbags y gimiendo. Uno de ellos parecía hecho de dados junto a un tipo calvo de aspecto normal. Los tejió con telarañas por si acaso. Voy a tener que revisar mis botas, refunfuñó Mirko, acercándose mientras miraba su calzado blanco de conejo. Pero no están nada mal, no como yo lo habría hecho, pero bueno, le sonrió a Peter con su misma sonrisa peligrosa y dentada. Al menos no eres un inútil. Peter, no sabía qué esperaba. Gracias. Comillas, ¿qué pasa aquí?, dijo una voz mientras Peter se giraba, y entró una centaura rubia, con su mitad superior humana enfundada en un uniforme de policía. Comillas a. Tenemos unos matones, dijo, con las manos en las caderas y una sonrisa, volviéndose hacia Mirko. Comillas, como era de esperar, Mirko-san. Comillas. Ni lo menciones. Puedes agradecerle a mi amigo por atarlos. La policía miró a Peter, quien le devolvió el saludo. No, pensé que aceptarías a un compañero como este, Mirko-san. Comillas, ¿compañero? No, se burló Mirko. Solo una becaria por las próximas 2 semanas. En fin, puedes anotarme en tu informe. Voy a volver a mi hora de almuerzo. Saludó con la mano al ver las cámaras que la enfocaban. Peter miró a su alrededor y vio a otras personas tomando fotos o videos con sus teléfonos y cámaras. Saludó con torpeza antes de regresar trotando con Mirko a Satonakas. De acuerdo, Mirko recuperó su asiento, esperando que Peter hiciera lo mismo. ¿Has notado algo? Sí, ¿cómo supiste que venían?, preguntó Peter, levantándose un poco la máscara para exponer su boca mientras los dos volvían a beber y a conversar. Las orejas de Mirko se movieron nerviosamente mientras Peter alzaba la vista. Luego, sus ojos enmascarados se abrieron de par en par. Comillas, ¿se les oía desde aquí? ¿Con toda esta gente? Sí. Al fin y al cabo, los conejos tienen un oído agudo, explicó Mirko mientras se reclinaba. Me entrené para captar ciertos ruidos cuando tenía tu edad y empezaba en la UA. Si tenía que actuar rápido, necesitaba asegurarme de poder detener cualquier delito. O al menos evitar que empeorara. Todo eso lo oíste desde aquí y desde el pueblo. Mirko señaló las ventanas abiertas del restaurante. Este lugar tiene las ventanas abiertas. También distingo el sonido de las cuchillas al afilarse o prepararse. Por eso prefiero ir a los sitios de tazones de carne. No hay tanto trabajo con los cuchillos en las cocinas que interfiera, ya que la carne se corta con tijeras o se precorta temprano por la mañana. Debe ser difícil, tener unas orejas tan increíbles. O sea, debe haber muchísimo ruido de fondo, dijo Peter asombrado. Que Mirko lograra esa hazaña era asombroso. Claro que, después de todo, estaba entre las 10 mejores. Sí, puede ser duro, pero lo supero, se encogió de hombros. Probablemente también tendré tinnitus dentro de un par de años por eso. Entonces, ¿vas a perder la audición? ¿Eso no te preocupa en absoluto? No lo perderé todo, solo tendré algún zumbido ocasional y demás. No es que vaya a jubilarme temprano ni nada. Tendré que consultar con médicos y tomar medidas preventivas. Me viste con esas orejeras tan especiales en el gimnasio, ¿verdad? Suelo usarlas de forma informal cuando puedo para minimizar el impacto en mi audición. Mirko señaló sus largas orejas de conejo. No todos los dones son totalmente buenos. Algunos también tienen sus inconvenientes, y simplemente hay que vivir con ello, como cualquier otra persona con una condición y demás. Peter bebió un sorbo de agua, sumido en sus pensamientos, mientras asimilaba el consejo. Eso, sí tiene sentido. Pero predicas con el ejemplo, siendo proactivo. Claro. Ser un héroe significa tener ojos en la nuca y oídos atentos. Naturalmente, tengo un oído excepcional, así que siempre que oigo algo sobre un crimen a punto de cometerse, hago todo lo posible por detenerlo, como has visto, señaló a Peter. Y tú necesitas aprender a ser proactivo a tu manera, sonrió mientras sus orejas se movían de nuevo. Peter la vio mirar a un lado antes de volver a fijar sus ojos rubí en él. No digo que me copies, pero analiza lo que tienes y trata de aplicarlo para prevenir crímenes, sonrió mientras miraba a un lado. Comillas a, aquí estamos.
Peter vio al camarero colocar su gran tazón de carne, lleno de carne, fideos y varias verduras, frente a él. Frente a él había un tazón de tamaño similar, pero con muchas más verduras dentro. Sin carne. ¿Comillas vegetariano?, preguntó Peter. Y orgullosa de ello, Mirko separó sus palillos antes de parpadear, moviendo la oreja. Pensándolo bien, voy a usar el U, se levantó. ¿Comillas puedes cuidarme? ¿Comillas claro?, dijo Peter mientras sacaba sus palillos. Mirko corrió hacia un lado y entró en un baño. ¿Comillas oye, tú?, dijo una voz inglesa mientras Peter se animaba y miraba hacia la puerta. Vio a un hombre con un abrigo beige y un maletín. Lo señalaba. Estás con Rumi Usagiyama, Mirko, el héroe conejo, ¿verdad? Sí, lo soy, dijo Peter al ver acercarse al hombre, claramente estadounidense. Si no lo hubiera sabido por la huella, fuiste tú quien la tapó. Me refiero a esa furgoneta. Me di cuenta de que hiciste una especie de valla para acorralar a esos tipos, ¿verdad? Pensando sobre la marcha. Ja. Mosca. Araña. Me da igual, sonrió radiante, complacido consigo mismo, mientras Peter se estremecía para sí mismo. ¿No son parientes? ¿Cómo te llamas, joven héroe?, preguntó el hombre, que al mirarlo era un hombre caucásico con la cabeza rapada y un bigote espeso. Oh, soy, Spider-Man. Simplemente, Spider-Man, dijo Peter, sacudiéndose el polvo. ¿Necesita ayuda, señor? Comillas yo. Estoy bien. Incluso me salvaste la vida. Ahora no tendré que explicarle a mi esposa cómo terminé en un ataúd o en una sala de urgencias al otro lado del mundo. El hombre del bigote sonrió mientras hablaba en inglés. Aún así, pensar que conocería al chico de oro de la UA, Peter Parker, aquí mismo, sonrió, ignorando algunas miradas mientras el hombre y Peter hablaban en inglés en un restaurante predominantemente japonés. Comillas, este viaje de negocios está dando sus frutos de maneras que ni siquiera podría contar. Aún así, tu acento. ¿De qué distrito? Peter se animó mientras intentaba entender todo eso. Pero captó esa última parte. Espera, ¿eres de Nueva York? Sí. En el centro de Manhattan. Comillas, soy de Queens, en realidad, dijo Peter emocionado. Comillas, Queens, Mi esposa era de allí. Qué bonito lugar. Hiciste honor a ese apodo que te tienen. Aunque tu escritura no esté registrada oficialmente, me aseguraré de que recibas el reconocimiento que mereces. Bueno, gracias. Ya sabes, haciendo lo que hacen los héroes, Peter se encogió de hombros mientras ayudaban al hombre a bajar. El señor Manhattan le dio una palmadita en el hombro antes de que se animara al oír el sonido de su reloj inteligente. Bien, tengo una reunión. Me reuniré en persona con un periodista importante en un podcast. Me invitaron y ambos hablarán en inglés. Además, puedo escribir algunos artículos sobre la sociedad de héroes en Japón para el periódico de mi país. Manhattan reflexionó mientras le extendía la mano. Peter la tomó. Bueno, tengo que terminar mi almuerzo con Mirko-san, o sea, con la señorita Mirko. Cuídese, señor Manhattan. El hombre sonrió radiante mientras recogía su maletín y cerraba los ojos con cariño. Llámame Stanley, chaval, dijo mientras salía con un gesto de la mano. Peter se sentó en la cabina. Vio a Mirko acercarse a su asiento y dejarse caer. Comillas, ¿hablas con alguien? Te oí hablar en inglés, reflexionó la amazona de piel bronceada mientras Peter se reclinaba y sonreía. Sí, solo ese tipo que salvamos dándonos las gracias. Se sentía bien salvar gente. Hacer buenas obras. Claro que daba un poco de miedo pasar por ese desastre, pero, la emoción de saltar y balancearse entre edificios. La adrenalina de actuar rápido. Era una euforia que Peter anhelaba. Mirko sonrió. Debo decir que, con esa idea de la Bebline, buen trabajo, Parker. Actuaste rápido y con mucha rapidez. Lo felicitó antes de coger sus palillos y agarrar unas verduras salteadas y fideos. Comillas, gracias por la comida. Peter también empezó a comer. Gracias por la comida. ¿Y cómo lo lograste?, preguntó Mirko. Tu precognición. Cuando me largué aquella vez, supe que me ibas a evitar cuando me adelgazara para pasarte. Levantó la vista mientras terminaba de sorber unos fideos. ¿Tienes algún nombre para tu pequeño movimiento o habilidad especial? Comillas, movimiento especial. No tienes un oído tan agudo como el mío, ¿verdad? Y con tu mirada de espaldas a mí, y esas otras veces en el festival deportivo, no me habrías visto venir, ni a esos niños invisibles de la guerra. Mirko agarró más salteado y empezó a atiborrarse. Bueno. ¿Cómo explicar esto?, reflexionó Peter. Lo presentí. Con mi, sexto sentido, supongo.
Aunque la precognición no es, como yo la llamaría, Peter se mordió el labio mientras tragaba un poco de carne. Comillas, ¿cómo lo llamarías entonces? Todavía no lo he decidido. He estado pensando en Peter Tingle. Mirko dejó de comer y sus ojos rojos, abiertos de par en par por la incredulidad, se posaron en su plato de verduras y en Peter. Peter. Tingoru preguntó con un inglés muy acentuado. Peter tragó saliva. Comillas, ¿sí? Eso es una puta estupidez, espetó Mirko mientras bebía agua. Tu don se llama araña, ¿verdad? Anotó con el dedo, a lo que Peter asintió. Dijiste que era un sexto sentido, ¿verdad? Asintió Peter de nuevo. Ella aplaudió. Comillas, sentido arácnido. De nada, presumió, con los brazos abiertos, reclinándose en su asiento. Peter abrió la boca mientras Mirko seguía comiendo. Peter Tingle. Joder, murmuró entre dientes mientras Peter fruncía los labios. Puntos suspensivos. Sí. Spider-Sense fue definitivamente mejor. Gracias. Trabajaré con eso. Más te vale. No voy a contratar a alguien que crea supermovimientos de payaso o nombres de habilidad, añadió Mirko aparte. Vamos a devorar esto. Tenemos que atravesar Musutafu y llegar a Shinjuku al anochecer para poder volver a la empresa. No cenaremos hasta que volvamos. ¿Lo tienes? Peter se encogió de hombros al verla levantar el tazón y empezar a sorberlo como si fuera leche en un tazón de cereal. Necesitaba comer rápido, por lo que comenzó a comer más rápido y con urgencia su plato de carne. Incógnita. La barra era sencilla, pero probablemente ese era el objetivo. Los villanos dementes no podrían mantenerse ocultos si al menos no pudieran aparentar ser simples. Akaguro Chizome mantenía las manos a los costados, a centímetros de sus armas, mientras fingía mirar alrededor del pequeño bar. No había trampas, pero éstas podían ocultarse fácilmente, incluso de él. Su mirada volvió al usuario de la peculiaridad de la disformidad, cuyo cuerpo entero se transformaba en esa sustancia humeante. Se formó a su alrededor con una forma humanoide, pero podría ser simplemente una distracción. El aparato ortopédico podría ser su única vía de entrada, pero eso no significaba que un simple corte en el hombro no fuera suficiente. La verdadera pregunta recayó en el supuesto líder con el que el usuario de Barb lo trajo para hablar. Era un niño, pero solo físicamente. Manos salpicaban su cuerpo, cubriendo sus brazos y la nuca, pero dejando su rostro al descubierto. Labios agrietados y ojos entrecerrados, rojos como la sangre, observaban a Chizome. El asesino de héroes conocido como Stein reconoció la mirada. Un depredador furioso esperando la oportunidad de atacar. Él creía que aquí era invencible. Definitivamente un niño. Entonces, ¿qué es eso del trato?, preguntó Stein, haciéndose el curioso. Me dijeron que necesitaba a alguien como tú en mi grupo, dijo el chico. Sus dedos se hundieron en la encimera y Stein pudo ver 4 líneas distintas trazándose sobre la superficie de madera. No estaba impresionado. Comillas, ¿y se supone que eso significa algo para mí?, preguntó Stein, con la mirada endurecida. No creo que entiendas de qué estás hablando. Ilumíname, dijo el niño lentamente. Stein se burló, no importa lo que quieras lograr, es necesario tener convicción y deseo. Aquellos que no lo tengan y los débiles serán eliminados. Mirándote, no veo nada. Observó al niño, esperando incluso el más mínimo movimiento, el borde que mostraba su verdadero yo. No había nada. No importaba, Stein tenía mucho más que decir. Era un desperdicio de aire. Esta sociedad ya está plagada de falsos héroes, donde la palabra misma ha perdido su verdadero significado, y los criminales contra los que luchan son poco más que niños que agitan sus poderes como si fueran juguetes. Extendió la mano hacia su katana, el usuario de la puerta de disformidad se tensó, pero no sería lo suficientemente rápido. Todos esos así, deberían ser comprados. Comillas, ¿alguna vez dejas de hablar? Stein se quedó paralizado, el instinto y la confusión lo obligaron a actuar. El chico finalmente levantó la cabeza, sus ojos peludos mirando al asesino de héroes. Aburrimiento y fastidio, ambas emociones brillaron en sus ojos. Me importa un bledo si tienes alguna venganza contra cada mierda disfrazada que pasea por la calle. Lo único que me importa. Se aferró a la mesa, y la superficie de madera se convirtió en ceniza bajo sus dedos. Este chico era peligroso, mucho más peligroso de lo que parecía al principio. Stein se mantuvo en guardia, observando cómo el villano se ponía de pie. Sus ojos ardían de locura, su sonrisa sanguinaria era demasiado amplia en su rostro agrietado. Comillas, convertir a Almit en esto, junto con toda esta patética sociedad llena de basura que adora mierda como él, ¿es entender? Ah, ¿sí? Así que así quería jugar.
Una demostración de fuerza, inflando el cuello como un animal que intenta hacerse más grande. Eso no lo detendría, pero haría las cosas más interesantes. Stein se humedeció los labios con anticipación. Sí, has dejado muy claro que nuestros motivos se oponen entre sí. La locura dio paso a la sorpresa. ¿Comillas de qué estás hablando?, preguntó el villano. Ambos queremos destruir esta maldita sociedad, solo que no la voy a disfrazar con tus elegantes palabras. Stein sonrió, esa declaración simplemente demostró todo lo que necesitaba saber y más. ¿Quieres hacer más que simplemente derribarlo? Pretendo eliminar a los débiles, a los impostores que contaminan el mundo. Tú. ¿Quieres destruirlo todo, derribar a los héroes reales y falsos hasta que no quede nada? ¿Comillas y por qué no debería? El niño inclinó la cabeza y esa sonrisa se extendió por sus labios. ¿Qué me ha hecho a mí, a ti, a Kurohiri o a cualquier otro cabrón que se hace llamar villano? Es el que nos derriba, el que nos etiqueta como villanos. Recibirá su merecido, así que si no puedes entenderlo. Sus dedos se crisparon y Stein apuntó con su cuchillo. Entonces no me sirves de nada. Tomura, dijo el usuario de la peculiaridad de la disformidad, por favor, reconsidera lo que dices. Este hombre podría ser un activo valioso. No lo será, interrumpió el chico. Está demasiado ocupado mirándonos desde su pedestal que le permite ver héroes reales y falsos. Tenía los ojos inyectados en sangre. Odio a los villanos como él. Entonces eso significa que hemos terminado aquí, dijo Stein, envainando su espada. No jodas, Kurohiri, envíalo de vuelta, dijo el chico arrastrando las palabras, volviendo a su asiento y ahuyentándolo. El camarero asintió y comenzó a esparcir su niebla para envolver el aire alrededor de Stein. Esperar. Esa sola palabra, susurrada, cortó el aire. Stein juró haber oído caer un alfiler cuando el chico se giró, señalando con un dedo delgado al asesino de héroes. Casi se me olvida decir algo. Si vuelves aquí pensando que no soy la persona adecuada o algo así. Apretó los dedos y Stein vio gotas de sangre caer de su palma. Te mataré. La declaración fue pronunciada con la confianza de un rey que proclama la ley. No había vacilación, miedo ni la menor duda de que sería capaz de llevar a cabo semejante amenaza. Un villano con un don tan poderoso como el suyo, ni siquiera necesitó usarlo para que Chizome le creyera. Así que no fue ninguna sorpresa cuando el asesino de héroes sonrió. Y prestaré mucha atención a lo que hagas, declaró Stein. Si eres de verdad, claro está. Añadió la última parte de su declaración con una sonrisa burlona. Vio cómo el joven gruñón agarraba un vaso de chupito. Y entonces la niebla oscura se lo llevó, y los cristales volaron por el espacio donde una vez estuvo su cabeza. Incógnita. Y aquí está el capítulo 30. Más avances con las prácticas y la presentación de Stein. Creo que todos se van a enfadar porque Bakugo y Pony trabajan juntos. A lo que yo digo. Bien. También fue obligatorio el cameo de Stan Lee, ya que el aniversario de su fallecimiento fue muy reciente. Si quieres seguir esta historia con más detalle, ver mi audiencia, ver omakes, memes y aclaraciones, visita Space Bartles y encuentra mi hilo con el mismo título. O encuéntrame como Zaru. Además, no podré publicar 2 capítulos al mes por ahora. Se acercan las vacaciones y trabajo 10 horas al día. Las horas extras están bien, pero me dejan agotado. También intentaré profundizar más en el mundo de la vidya, como terminar KH3 y conseguir otros juegos como Sekiro. Y ver películas de siempre como Terminator 1 y 2 y películas de Hitchcock. Porque las películas nuevas que se estrenan hoy en día son terribles. Y hombre, tuve algunas ideas para Nothing is Eternal y luego recordé lo chapucero que era el ST en su conjunto y, lo que sea, supongo. De todos modos, todo esto son divagaciones de un tipo que trabajó de 4:30 a 3 en punto y luego tuvo que hacer cosas familiares en lugar de dedicarse a escribir y hacer mobajes, su pasatiempo. En fin, muchas gracias a Bandev Ciele de 1449 por ayudarme a refinar el dibujo. Estoy buscando un artista de MHA capaz de hacer fanart, pero Ducklordizan no me ha respondido ni una sola vez. Si alguien puede, avíseme. Como siempre, nos vemos en la próxima. Probablemente a mediados de diciembre.